Bueno, lo anunciamos. Está con nosotros Mariana Gené, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, la autora de este libro fantástico que yo vengo recomendando, sugiriendo, que es La Rosca Política. Ahí está, ahí se ve, después lo vamos a mostrar mejor, y el nombre completo es La Rosca Política, el oficio de los armadores delante y detrás de escena, o el discreto encanto del toma y daca. Lo nombro todo porque es una descripción elocuente de este libro. Mariana, gracias por venir. ¿Cómo va? Muchas gracias, muy bien. Recién te comentaba fuera del aire, me parece de los mejores trabajos que describen a la política de la parte donde muchos de nuestros televidentes me parece que están ajenos, que es toda esa cosa de la rosca. Pero hacemos una definición primero. ¿Qué es la rosca? ¿Qué entendemos por la rosca política? La rosca política es un trabajo de intermediación entre pares del mundo político. Entre pares, en tanto, son todos ellos participantes del mundo político, no porque tengan el mismo nivel de poder, son relaciones de poder asimétricas. Es una relación que supone la negociación, la articulación, la intermediación para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para ensanchar alianzas y en general para lograr garantizar la gobernabilidad. La rosca política, el armado político ocurre en el poder legislativo y en el ejecutivo, también en el judicial, por supuesto, aunque yo no lo estudio, pero es un trabajo que supone sobre todo un encuentro entre políticos, ¿no? Un encuentro interpersonal, lazos de confianza, de proximidad y un saber hacer que conecta muy claramente a los políticos entre sí. Pero tienen mala fama. Tienen muy mala fama, es cierto, y algo de lo que me sorprendió a mí, que quizás es parte como del hilo conductor del libro, es hasta qué punto la rosca política, el armado político está mal connotado en la opinión pública y los buenos armadores políticos son fundamentales para los propios políticos, para todos los partidos, para todos los gobiernos, digamos. No hay oficialismo que pueda prescindir de buenos armadores políticos. Totalmente, ahora vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, hoy es un momento clave, hoy es un día de rosca política, hasta mañana cuando se trate la ley de la nueva batería de medidas que anunció el gobierno y donde necesita en el Congreso, y a estas horas, nosotros estamos grabando, todavía se está negociando ahí si se llega al quórum o no, pero todo eso es rosca, todo eso es negociación política y en el buen sentido, pero también existe atrás un toma y daca que no necesariamente tenga que ver con un hecho impuro o corrupto. Exactamente, ¿no? Uno podría decir, en el Congreso se ve muy claramente, ¿no? El poroteo para ver si alcanzan los votos. Qué buena frase esa, el poroteo. Total, ¿no? El libro está lleno como de lo que diríamos un lenguaje nativo, decimos los sociólogos o los antropólogos, ¿no? Un lenguaje de los propios actores, entre ellos eso, ¿no? Saber si tenés los votos, si tenés quórum primero y si tenés los votos. ¿Qué significa eso? Que los gobiernos a veces tienen grandes ideas, ¿no? Tienen grandes propuestas, digamos, para cambiar el curso de la historia, para solucionar crisis, pero si no tienen las mediaciones para sostenerlas, para llevarlas a cabo, esas ideas son letra muerta, digamos. La política de todos los días supone esa negociación entre pares para poder conducirlas, para poder sostenerlas, sobre todo cuando el poder está repartido, ¿no es cierto? Cuando alguien no tiene todo el poder, necesita sí o sí negociar. Y bienvenido, que así sea, y que se discuta y que la rosca permita construir a partir de diferencias, ¿no? Porque si tenés, digo yo, no sé, tenés grandeza política y escuchás al otro y haces un proyecto de ley superador, una alternativa, algo que la oposición te dice esto no, pero de esta manera sí, bienvenido, ¿no? Exacto, tal cual. Por eso esta idea del discreto encanto del toma y daca, que es verdad, a veces supone la promesa de recursos o la amenaza sobre su escasez, pero también supone argumentar, persuadir, entender qué necesita el otro, ¿no? Qué necesita un gobernador, qué necesita un bloque, hasta dónde puede ceder, dónde no. Y en cierto sentido, ¿no? Como el libro recorre como el trabajo de armadores desde el 83 a esta parte y muestra cómo los mejores armadores son, en cierto sentido, los que no humillan a sus interlocutores, ¿no? Los que no les dejan la sensación de que los aplastaron, sino los que respetan ese diálogo entre pares. Mariana dice, aparecen los armadores del 83 a hoy y ella hace un trabajo minucioso, detallado de cada uno de los ministros del Interior con el regreso de la democracia, y está muy bueno, yo me los anoté acá para tener alguna referencia a cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que te genera, qué es lo que te despierta a escribir sobre esta temática, puntualmente sobre los ministros del Interior, que además, con la repercusión tan grande que tuvo en los últimos años, desde que se creó la figura del jefe de gabinete,
gabinete, como que el ministro del Interior medio que nos quedó en un segundo plano, pero es el articulador político de todo gobierno, ¿no? Tal cual, ¿no? Uno diría, desde la creación del Estado argentino, el Ministerio del Interior fue el ministerio político, ¿no? El ministerio que articulaba el Estado central con todas las provincias, pero también negociaba con los bloques en las cámaras, también era una suerte de vocero del gobierno. Algunos de esos roles, ¿no? Sobre todo el de vocero quizás, el de llevar el tono del gobierno, pasó al jefe de gabinete con la reforma de la Constitución en el 94, pero en el libro también está muy claro que no depende tanto de las instituciones propiamente dichas, ¿no? De las atribuciones que tiene Interior o la jefatura de gabinete, sino más bien de las personas que las ocupan y de la confianza o no que tiene el presidente en ellas. Sí, ahí hay una cuestión clave y después de un rol que no sé si uno pisa al otro y depende mucho de las personalidades. Creo que el caso, y lo explicas bien, el de Alberto Fernández como jefe de gabinete de Néstor y ahí de Interior Aníbal, un tipo también con una presencia y con una posición muy clara y muy fuerte. Y sin embargo, y en el sentido político, digo, esa figura se la termina comiendo Alberto, ¿no? Absolutamente. Es un muy buen ejemplo el de Alberto Fernández y Aníbal Fernández en el primer gobierno, en el gobierno de Néstor Kirchner, porque, o sea, sin duda Aníbal Fernández tenía muchas credenciales, ¿no? Muchas credenciales políticas, una larga trayectoria política, incluso con más cargos de los que tenía Alberto Fernández, por supuesto. Y no obstante, Alberto Fernández era el ministro político, era el armador político del Ejecutivo, sin duda alguna, digamos. Mientras él estuvo en el Ejecutivo, el papel de Aníbal Fernández era bastante marginal, digamos, ¿no? Muchos de los temas que históricamente habían pertenecido a la cartera de Interior los tomaba Alberto Fernández. Y en cambio, cuando se creó la figura del jefe de gabinete, Carlos Corach era ministro del Interior y el jefe de gabinete pasaba completamente por abajo del radar, ¿no? Pasaba inadvertido. Uno no se acuerda. Uno no se acuerda, Jorge Rodríguez, ¿no es cierto? Uno no se lo acuerda. Pero espera, antes de irme a eso me quería quedar con una frase tuya de Alberto Fernández, justamente que tiene que ver con lo actual, y decís, Alberto Fernández es el primer rosquero en ser presidente. ¿Así lo definís? Sí, bueno, yo creo que esa fue una pregunta que me hizo, yo diría el primer armador. Me gusta un poco más la palabra armador. Porque no tiene esa carga peyorativa, ¿no? Rosquero realmente es un término con mala prensa a mí me encanta, digo, tengo amigos periodistas que te dicen, vamos a tomar un cafecito y rosqueamos un rato, ¿no? Es saludable, pero está muy bien. Además es el presidente, cuidemos la investidura, no digamos rosquero. No, y uno puede pensar, ¿no? en distintas relaciones complejas. Cuando hay muchas personas implicadas, a veces hacen falta, ¿no? Esos intermediadores que tejen los vínculos, que reconstruyen después de que hubo peleas, después de que hubo conflictos, rispideces. Los armadores políticos sirven para eso. Y en ese sentido, Alberto Fernández es sin duda una gran excepción porque es el primer presidente armador, ¿no? Totalmente. Y hay una definición de Alberto Fernández que le dan una entrevista a Canal 9, donde le dicen, ¿vos por qué vas a poder resolver esto? Y Alberto, sin soberbia, dice, yo voy a poder arreglar el país porque conozco el Estado. Claro. Y lo conoce muy bien el Estado Alberto Fernández, y él el otro día dijo Sergio Massa también lo conoce muy bien. Bueno, pero la cuestión es esta, digo, Alberto sabe que conoce el Estado y eso es un buen rosquero u hombre de la política, ¿no? Digo, porque hay que conocer todas las herramientas del Estado. Los recovecos, es un gran activo ese, ¿no? Todos los recovecos, todos los pliegues del Estado, ¿no? Y todos los espacios de poder, lo que se puede jugar ahí adentro, los caminos, ¿no? Para sacar, para hacer que las decisiones avancen. Y también conoce, además de conocer el Estado, conoce a los actores del mundo político, ¿no? A los actores del peronismo, a los actores del radicalismo también. Eso es fundamental para un hombre importante de... No, está bien, no te das problema. Es más, creo que molesta el aire, chicos. Me parece que el aire nos seca un poco. Si lo podemos cortar va a estar mejor. Te iba a decir, un rol fundamental para el hombre de la política, el ministro del Interior, conocer desde, en una cita de alguien lo menciona, conocer desde el último concejal de Tapalqué hasta el gobernador de Córdoba, tener ese vínculo aceitado. Exacto. Algo que me asombraba a mí cuando hacía mi trabajo de campo era hasta qué punto los ministros del Interior o los buenos armadores políticos tienen que tener una memoria prodigiosa, ¿no? Tienen que recordar a cada una de las personas, ¿no? Por supuesto a cada uno de los gobernadores, pero también a los ministros provinciales, a los líderes locales, ¿no es cierto? A los referentes de los partidos en distintas regiones del país.
y también tener con ellos cierta, ¿cómo decirlo? Cierta llegada, cierto código, ¿no? Saber, no sé, de qué equipo de fútbol son. Claro, claro. ¿Cuántos hijos tienen? Como algo, ¿no? Algo que establezca como un vínculo que... A mí me ha pasado de algunos que me han dicho, no, yo sé que toma tal vino. Digo, esas cosas, ¿no? Que al otro interlocutor lo hace sentir a gusto. Hablemos de alguno de los ministros del Interior. Vos haces un recuento pasando por Trócoli, Nosiglia, Manzano. A ver, lo de Corach es emblemático, por lo que decíamos antes. El tipo bajaba, se ponía en la puerta de su casa, era el vocero del gobierno. ¿Lo de él era palabra de Menem también? Sin duda alguna, una de las cosas que tienen como las grandes figuras, los grandes armadores políticos, es que pueden hablar en nombre del presidente, ¿no? No hay tantos casos, hay casos fallidos de eso, ¿no? Uno podría pensar, no sé, Storani en el gobierno de la Alianza, un tipo que tenía una gran trayectoria política, pero era claro que lo que él decía no era la opinión de la Rúa. En cambio, hay algunos que están muy, muy alineados con el proyecto presidencial, puede ser Corach con Menem, puede ser Alberto Fernández con Kirchner, y que por un lado están muy alineados y por otro lado tienen plena confianza por parte del presidente. Ellos pueden hablar en nombre de él. Y eso es muy valioso para los interlocutores, ¿no? Porque negocian con ellos. Alguno de mis entrevistados me decía, no puedes negociar con un 4 de copas, ¿no? No puedes negociar con alguien que no tiene poder, por más que tenga la chapa, por más que tenga el cargo, ¿no? El lugar formal en el cambio, vos hablas con algunos actores que la palabra de ellos es la del presidente. Exacto. Que pueden decidir sin necesidad de levantar. Te vas de la reunión tranquilo. Te vas tranquilo, ¿no? Son esos pocos... Hay muchos como detalles del mundo del poder, ¿no? Que los propios políticos los conocen muy bien, ¿no? Los que pueden entrar sin tocar la puerta, un despacho sin tocar la puerta, los que pueden decidir sin consultar, los que pueden tomar decisiones, ¿no? sobre recursos, sobre partidas presupuestarias, sobre alianzas, sobre temas relevantes, ¿no? Que tienen efectos prácticos, concretos, y los interlocutores lo saben. Ahora, tipos como Corach, me imagino la gente viendo en su casa y diciendo, uy, mirá del que están hablando, del que apareció, mala fama, tal vez en el común denominador, pero en la política reivindicado absolutamente. En la política está bien visto, es un tipo de la construcción política. Absolutamente. Él fue una de las sorpresas. Yo hacía mi trabajo de campo en pleno auge del kirchnerismo, digamos, y me asombraba que los propios kirchneristas reivindicaban muy fuertemente a Corach, los radicales reivindicaban muy fuerte a Corach, los más grandes, los más jóvenes. Había una suerte de acuerdo transversal a los partidos y a las ideologías que a mí me sorprendía. Mirá. ¿Por qué pasaba eso? ¿No? Por la habilidad política, por la capacidad de negociación. También uno podría decir por la astucia para las estrategias frente a los momentos críticos, que el menemismo los tuvo, ¿no? Sí, claro. Corach estuvo hasta el final del gobierno de Menem, cuando ya la convertibilidad estaba haciendo crack desde el 98, desde el 94, pero después desde el 98, cuando había que mantener acuerdos fiscales con todas las provincias, cuando había que negociar un ajuste, digamos. Y sin embargo, Corach era el arquitecto de esos acuerdos políticos, y él se jacta, ¿no? De haber tenido un bloque de diputados del que solo se fueron 8 diputados, ese famoso grupo de los 8, que después haría el Frepaso y después, digamos... Forman parte de la alianza, sí. Exacto. Ahora, ¿y Cambiemos cae en desgracia? Porque se hablaba de los genios de la coyuntura y del armado político de Cambiemos, no pierden elecciones, y pierden y los mató todo el mundo. No saben hacer nada, y tal vez sin medir un montón de otras variables donde está la construcción política, pero después tenés que la economía, lo social, el aburrimiento de la sociedad, lo que sea, pero pareció que de genios pasaron a no servir para nada, ¿no? No, hay que desconfiar, ¿no? Yo soy socióloga y, digamos, es un libro que es profundamente sociohistórico. Desconfío siempre de esas afirmaciones, ¿no? Tan lapidarias, o los genios en política o los muertos políticos. Los muertos políticos existen, ¿no? En el libro hay algunos casos también, pero por supuesto que no es el caso de Cambiemos, que acaba de sacar el 40% de los votos, y por supuesto que, digamos, eso no quita que se puedan analizar errores o se puedan generar interrogantes sobre los cortocircuitos en el funcionamiento. Yo diría que en el caso de Cambiemos, en la campaña de 2015 que llevó a Mauricio Macri a la presidencia y a María Eugenia Vidal a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y también a ganar la capital y otras provincias, en esa campaña hubo una división del trabajo político muy clara, ¿no? entre los armadores políticos, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Sebastián García de Luca, sus segundas líneas, armando en todo el país, buscando candidatos, cerrando la alianza en la convención de Gualeguaychú con el radicalismo. Vos lo definís como un trabajo muy artesanal de la política, ¿no? Sin duda, ese es un trabajo artesanal, ¿no? Es un trabajo de ir, sentarse, tomarse un café, comerse un asado. No se hace, digamos, mandando un WhatsApp. En algunos casos se hará mandando un WhatsApp, o un ¿no? mensaje
mensaje político en una red social, pero después la construcción política es terrenal, es en el asado, es en la localidad, en la ciudad, en el pueblo, donde sea. Exactamente, y supone ganar confianza, ¿no? Supone ganar esa proximidad. Y después había otro trabajo que era el que hacía, digamos, el equipo de Marcos Peña, de Durán Barba también, ¿no? Digamos, después coacheando a los candidatos, y estandarizando un discurso en común, que es algo importantísimo, ¿no? De cara a la ciudadanía, algo que no confunda, ¿no? Que alguien, o sea, una fuerza política, una coalición nueva, que no parezca una bolsa, un rejunte, sino que parezca algo alineado con una propuesta, o sea, eso es fundamental. Y esa división del trabajo funcionó muy bien en la campaña de 2015, después una vez en el gobierno realmente se disgregó, ¿no? Digamos, el PRO centralizó las decisiones y la estrategia y dejó poco espacio para ese armado político, también poco espacio para sus socios. Toda esa construcción política que viene realizando la pierde y se centraliza en la... Y digo, ¿te dará tiempo? Porque uno se lo pregunta desde afuera, es tan complejo y agarrás el país o la gobernación o la provincia y con tanto lo que tenés que atender, ¿cómo haces para después poder rosquear y seguir construyendo políticamente si encima la cosa va mal, donde se hace más difícil? Tal cual, es complejísimo, digamos, analizar, decir estas cosas no supone, ¿no?, pensar que los actores son, no sé, ingenuos y no se dan cuenta o no se esfuerzan por hacer las cosas bien. Está lleno de, la política está lleno de situaciones dilemáticas, de decisiones complejas, en las cuales ensanchar la mesa de decisiones también tiene sus peligros, ¿no? Claro. Tiene el peligro de caer en un estado asambleario, tiene el peligro de limar el liderazgo de quien conduce y tiene el peligro como de perder cierto control, ¿no es cierto? Como para uno, para... ¿Quién es el líder acá? Exacto, para los presidentes argentinos en un país que es fuertemente presidencialista, en general, como los círculos de confianza son pequeños y se decide ahí. Pero es cierto que en momentos de crisis, como los armadores políticos son muy fundamentales y Cambiemos los desdeñó un poco. Se rosquea con todos, en todos lados, se rosquea con la iglesia, se rosquea con los periodistas, se rosquea con la política, con los legisladores, con los empresarios. Tal cual. En todos lados. En todos lados, tal cual. Con todos los grupos de poder, ¿no? Sí, con los empresarios, con los sindicatos, con los movimientos sociales, digamos, con todos ellos los buenos armadores necesitan tejer vínculos con la oposición y también con distintos factores de poder. Y agrego, yo estoy en la gestión, pero después estoy en la rosca. Y no tengo tiempo para ver a la familia, a los chicos, a mis amigos, comer el asado o ir a la cancha. Si lo hago es por una cuestión de rosca. Pero hay alguno que te define y te dice, el que dice que se lamenta de eso no siente la adrenalina de la política, que es 24/7 todos los días, todo el tiempo. Total, a mí me asombró mucho cuando hacía el trabajo de campo ver hasta qué punto estos políticos, estos armadores políticos que yo estudio en el libro, ¿no? Estos armadores políticos que son, digamos, que ocupan la cúspide del Ministerio del Interior, pero uno podría pensar también en las presidencias de los bloques de la Cámara o en la presidencia del Senado, de la Cámara de Diputados. Esos armadores políticos de tan alta jerarquía son animales políticos apasionados, ¿no? Digamos, hay algo de la libido de la política que les va en eso. Quiero decir, va la vida. Les va la vida en eso. Yo lo veo mucho, digo, con intendentes, acá hacemos mucho periodismo local, y la rosca para aprobar un presupuesto municipal, pasó últimamente un intendente de Cambiemos, terminó aprobando concejales del kirchnerismo supercríticos por orden del presidente del PJ bonaerense. Más rosca que eso no hay, es impresionante. 6 años para hacer el libro. Sí, bueno, es verdad que el libro es el producto de mi tesis de doctorado, que hice en mitad en Argentina y mitad en Francia, y supuso un trabajo de campo largo y un trabajo de escritura largo. Digamos, la tesis de doctorado era un producto bastante más aburrido que el libro que hoy existe, y después hubo una reescritura, pero sí, fue un trabajo de largo aliento, sin duda alguna. 2 cositas más cortitas. ¿Las mujeres no rosquean? ¿Son pocas las que rosquean? Hay muy pocas mujeres. Este es un mundo abrumadoramente masculino todavía, sin duda alguna. Hay razones históricas para que así sea, ¿no? Desde el 83 a esta parte, como la participación política de las mujeres en cargos, o sea, era casi ínfima en el 83. Hubo una ministra al final del gobierno de Alfonsín y, digamos, una ministra de Relaciones Exteriores. Después, con la ley de cuotas de género, las carreras legislativas de las mujeres empezaron a crecer, y solo ahora empieza a haber más gobernadoras, hubo una presidenta. Más, digamos, la participación de mujeres en política todavía, digamos, viene creciendo y va a seguir creciendo, pero, digamos, durante mucho tiempo estuvieron relegadas de ese espacio. Y encima de todo el espacio de
de rosca, de armado, que supone persuasión, supone complicidad, supone apriete también, es todavía un espacio muy, muy masculino del que las mujeres están bastante afuera. Uno lo ve ahora, por ejemplo, cuando fue la foto de los presidentes de todos los bloques, ¿no? Eran todos varones, ¿no? Y en Twitter, en las redes sociales estaba la queja de son todos varones. Y a mí no me sorprendía, digamos, que fueran todos varones. Sí, claro. ¿No? Es machista y en el lenguaje de la rosca es totalmente homofóbico. Además, Total, porque total. cualquier cosa que uno reclama o algo, hay una que es innata de la rosca, ¿no? Que digo, está ahí presente como una cosa normal de ese espacio. Sí, y lleno de metáforas sexualizadas, todo el tiempo. ¿no? Todo el tiempo. Y de sobreentendidos que suponen una suerte de pacto entre caballeros. Digamos, seguramente va a haber rosqueras mujeres y mujeres con ambición política, está repleto, digamos. Sí, claro. Pero creo que, digamos, ¿no? Y uno piensa en los ministerios, ¿no? Hay tenemos una ministra de Seguridad ahora y la tuvimos antes, hemos tenido ministras de Economía, de Producción, de Defensa, y sin embargo pensar en una ministra del Interior a mí todavía me cuesta, o en una jefa de gabinete, ya veremos. Sí, Graciela Camaño también es una figura emblemática de la rosca. Una gran armadora en el Congreso, una gran Y estratega. respetada absolutamente por todos. Absolutamente. Como el respeto que se llevó Emilio Monzó, que es tapa del libro, no por nada particular en cuanto a su mirada política, pero porque él aparece ahí que dice reivindico la rosca y la taza de Emilio, que ya me la pidieron varios. Ay, sí, a mí también me la piden un montón. ¿Por qué? ¿No? Aparece en la tapa del libro porque él dice, ¿no? Lo dice en 2018 cuando lo vuelven a votar como presidente de la Cámara por unanimidad a sus pares, y él se toma un momento como en el discurso en el que asume, y dice, reivindico la rosca, y me voy a tomar el tiempo de explicarlo. No estoy orgulloso de ser político, esta libido de la que hablábamos. ¿No? Supone poner una parte de nosotros en todas nuestras interacciones, negociar y hacer que sean posibles leyes que pueden ser fundamentales para la historia argentina. Digamos, reivindicar ese trabajo, sacarlo de ese plano peyorativo. Sí, de la mala palabra. La mala palabra es lo que hace. Y el libro, digamos, no intenta tanto reivindicar la rosca, digamos, como hace Emilio Monzó, que es uno de los protagonistas, sino más bien reivindicar la necesidad de comprenderla. Claro. ¿No? Digamos, tener una visión un poco menos ingenua, menos maniquea sobre la política, y entender por qué cualquier proyecto político, de izquierda o de derecha, peronista, radical, de cualquier partido, necesita también ese trabajo de armado para hacer sostenibles sus decisiones en el tiempo y para garantizar la gobernabilidad, que no es un tema menor. No, desde ya. Y parece que desde casa y viéndolo por la tele resolvemos todo fácil y rápido y es mucho más complejo. Si tenemos que hacer un ranking de los rosqueros, no sé, están muchos ahí en el libro, muchos de los rosqueros los describís ahí, no sé si te animás no a definir, a nombrar un par de los más rosqueros que ves en la escena política actual. ¿Quién es bien rosquero? ¿Cristina sería rosquera? No sé. Yo diría que Cristina no es otra cosa, ¿no? Digamos, porque otra de las cosas que el libro intenta mostrar es que la política se hace de muchas maneras, ¿no? Digamos, hay políticos que son muy buenos dando discursos, hay políticos que son muy buenos convocando, movilizando a las multitudes, hay políticos que son muy buenos traccionando votos, todas cosas que son fundamentales para la democracia. Y hay otros políticos que son muy buenos negociando entre pares, armando, operando, consiguiendo acuerdos, garantizando que se cumplan. Son cosas diferentes y lo que yo intento, por eso la idea como de división del trabajo político, ¿no? Que es una idea profundamente sociológica, ¿no? De Durkheim. Mostrar que esa división del trabajo es fundamental y que cuando funciona armoniosamente, ¿no? Como nuestras partes del cuerpo, que acá, ¿no? El riñón hace una cosa, el corazón hace otra. Bueno, la política también, digamos, y esos distintos perfiles políticos son fundamentales y cuando se unen como con sinergia positiva, los proyectos políticos son mucho más potentes. Ranking de rosqueros y cerramos. A ver. Yo diría que en la actualidad Emilio Monzó fue un gran armador político en la Cámara de Diputados, sin duda, aún cuando, como en Cambiemos lo ralearon un poco, fue importante. Se llevan muchos elogios de la oposición. Se llevan muchos elogios de la oposición y fue muy importante para la votación de leyes, lo mismo que Rogelio Frigerio en la interacción con las provincias. Hoy en día esos puestos como de armadores políticos del Ejecutivo los ocupan Guado de Pedro y Santiago Cafiero. Son los dos, no en vano, ellos dos tienen
tienen apellidos políticos, ¿no? No en vano los dos vienen de cunas políticas y tienen mucha experiencia, tienen mucha juventud, que no es necesariamente un problema, ¿no? Podemos pensar en otros operadores como Manzano, como Cotino Siglia, que eran muy jóvenes en su momento como de estrellato. Algunos de ¿Máximo? Máximo yo creo que es una gran sorpresa todavía, que tiene mucho para sorprender a muchos, ¿no? Que digamos, hay algo como del retrato que se pinta de Máximo, ¿no? Como muy cerrado, con una conducción muy férrea y pareciera que no es así. Así que, por supuesto que desde la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados va a tener que hacer ineludiblemente un trabajo de armado político. Mariana, felicitaciones. Gran trabajo, pero para meterse adentro de la política, de los pasillos, pero no de la cosa oscura, desmitifiquemos eso para entenderlo, la complejidad de la política, de las negociaciones, de la rosca del diálogo. Es un trabajo brillante. A mí me encantó, te felicito y lo recomiendo a todos. Muchísimas gracias. Gracias por la charla, además, muy interesante. Muchísimas gracias. Nos vamos nosotros, y es el último programa del año, además. Estamos con lo mejor en Nochebuena y en el Año Nuevo, vamos a estar con lo mejor del ciclo, y me parece que va a estar Mariana seleccionada también, así que nos reencontramos en cualquier momento. Nosotros, gracias por su compañía durante todo el año y volvemos post vacaciones. Que pase bien, gracias, chao.